En las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de analizar cómo se ha manipulado a la gente a través de todas las épocas. Pero los ejemplos que hemos analizado han sido recientes, prácticamente todavía se están dando esos ejemplos que seguramente recordaréis, como los presidentes americanos, según el que estuviera ostentando el poder en ese momento, pues de alguna manera trataba de influir para que las personas fueran ideológicamente, digamos, llevadas al terreno a que cada uno de ellos le interesaba. El que se haya utilizado la política, el que se haya utilizado la historia, quedó demostrado en esos vídeos que hemos tenido la oportunidad de estar analizando. Ahora bien, ¿qué hay de la ciencia? ¿Se ha utilizado también la ciencia para, de alguna manera, manipular a las personas? Pues evidentemente no nos debería de extrañar que eso hubiera sucedido. De hecho, en el pasado ya hemos puesto algunos ejemplos de cómo esto ha sucedido. Pero en concreto, hoy vamos a analizar por un lado, historia reciente, en el sentido de que voy a recurrir a un artículo que fue publicado hace pues prácticamente poco tiempo, pero que tenía que ver con hechos que ocurrieron pues eso, hace unos 100 años, más o menos, ¿no? Y tenían que ver con este personaje que tenemos la oportunidad de analizar. Su nombre es un tanto complicado, ya que es de origen checo, y creo que su nombre más o menos se pronunciaría de la siguiente manera: Ales Harlika. Y como podemos comprobar, el titular de prensa que acompaña esta noticia dice lo siguiente con respecto a él: el legado del Dr. Huesos ensombrece el Smithsoniano. Este instituto, este complejo de museos, bueno, de hecho, el más importante del mundo, que según la noticia almacena más de 30.700 partes de cuerpos humanos. ¿Y por qué dice aquí que ensombrece al Smithsoniano? Hay varios factores envueltos. Uno, el hecho simple de conservar esa gran cantidad de esqueletos, pues desde el punto de vista humano, pues para muchas personas carece de toda ética. Pero si observan el comentario a pie de foto del artículo que tienen en pantalla, dice lo siguiente: Ales Harlika usó los restos humanos para defender teorías racistas. Es aquí precisamente, ¿verdad?, donde entra en juego, ¿verdad?, unos factores que tienen que ver pues con ese personaje que tenía bastantes cosas peculiares. Bueno, por un lado, era peculiar el punto de vista que se tenía de él en Estados Unidos en aquella época. Este hombre, pues prácticamente durante 40 años, fue uno de los directores del Instituto Smithsoniano, como estoy mencionando, y al tiempo de fallecer se dijo de él que era una de las autoridades más destacadas del mundo sobre la historia y el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, no todo el mundo tenía un buen punto de vista acerca de él, especialmente porque habían contemplado que su actitud en algunas áreas dejaba bastante que desear. Concretamente, la noticia decía que sus compañeros en el terreno de la antropología cuestionaban sus métodos y actitudes hacia las comunidades indígenas, los nativos americanos y las personas negras, grupos en los cuales él de alguna manera pues había estado utilizando para, digamos, encontrar y conseguir la mayor cantidad posible de esqueletos de estos grupos. Por lo visto, la cantidad de esqueletos de personas blancas que él había, digamos, conseguido reunir fue realmente insignificante. ¿Y por qué? Alguien se preguntará a este señor catalogado, ¿verdad?, de los huesos, e identificarlo con este detalle en concreto, ¿no? Bueno, el hecho era debido a que, aparte del punto de vista que se tenía de él como científico, era reconocido, por supuesto, una de las autoridades más destacadas del mundo sobre la historia y el desarrollo de la humanidad. Resulta que este hombre, aquellos huesos que él había logrado reunir, pues también de alguna manera ponían de relieve una actitud
indeseable, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Su colección, dice el artículo, dice que a los blancos, las piezas de blancos, los que consideraba una raza superior en contraste con los negros, último escalafón y casi inhumano. Ese era su punto de vista. De hecho, añadió que eran un problema para los Estados Unidos. Cuando a este hombre se le hace ver que cabía la posibilidad que con el tiempo la mezcla entre blancos y negros fuera a más, este hombre replicó que aquello no debía de ser dominante porque, según él, los negros carecen de cerebro y otras cualidades que se necesitan. Realmente asombroso, ¿no? Una persona con estos puntos de vista parece ser que a uno le cuesta entender cómo es que tenía ese gran prestigio. De hecho, cuando leemos acerca de él, los antropólogos el antropólogo Alex Arlica sustrajo los órganos de morgues y cementerios sin que lo supieran las familias, perdón, pues de alguna manera ese título de el doctor Huesos encajaba con su personalidad y hace que se planteen algunas preguntas con respecto a este personaje. Aparte de estos detalles que estoy mencionando, también era reconocido como un eugenista, una persona que promovía de forma destacada este punto de vista con respecto a la eugenesia. Bueno, este hombre catalogado como uno de los mayores prominentes antropólogos del mundo, tenía un gran prestigio en la época en que él vivió. Para entender quizá mejor este detalle hemos de tener en cuenta que estamos hablando de hechos que ocurren en los primeros 40 años del siglo pasado y concretamente algunas de las referencias que estamos haciendo tienen que ver con el entorno de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la década de los 40. Este hombre tenía tal prestigio en los Estados Unidos que hasta uno de los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos llevaba su nombre. Asombroso, ¿verdad? El prestigio de este hombre era realmente grande, porque si no, no nos imaginamos, ¿verdad?, que a nadie se le ocurriera poner su nombre a uno de los buques de la Armada. Hoy día eso sería sencillamente inimaginable. Ahora bien, ¿por qué si ahora eso es inimaginable, entonces se veía con la mayor naturalidad? Y aquí es donde entramos en lo que planteábamos al principio. ¿Cómo ideológicamente interesaba que se fomentaran estos puntos de vista y apoyados por un prominente científico, por un prominente antropólogo? ¿Por qué a nadie le molestó el que una persona con estos antecedentes tuviera aquel prestigio y tuviera aquella relevancia en la ciencia de los Estados Unidos de la década de los 40 y las anteriores? De hecho, desde el principio del siglo, este hombre era uno de los hombres prominentes del Instituto Smithsoniano, como ya he dado a entender. Bueno, pues quizá para comprenderlo, el que este hombre tuviera ese punto de vista con respecto a los indígenas, a los indios americanos, a los negros en concreto, hemos de situarnos en la época. Años 40, años 50, años 60, quizá para entender mejor qué es exactamente lo que queremos mencionar y cómo esto de alguna forma ha sido una de las maneras de manipular a través de la ciencia. Los años 40 y muy especialmente los 50, pues hay personajes que solamente con decir su nombre ya sabemos de qué es lo que estamos hablando. Podía citar, por ejemplo, a Martin Luther King o al presidente americano John Fitzgerald Kennedy, para saber exactamente en qué momento de la historia nos situamos. Estamos hablando del racismo. Hay algunos hechos que tienen que ver con esa época que son sobradamente conocidos. Los negros, aunque en aquel tiempo supuestamente se decía que lo que imperaba en Estados Unidos era separados pero iguales, eso realmente, ¿verdad?, no se ajustaba a la realidad. Eso de separados e iguales, separados sí, pero iguales no. Porque claro, personas que, por ejemplo, para ir a un autobús tuvieran que ir a una parte concreta del autobús, o incluso hubieran fuentes donde ellos no podían beber, y otro tipo de ejemplos que podríamos citar, pone de manifiesto
cuál era la situación de los negros en Estados Unidos en los años 40 y 50. De hecho, no hemos de olvidar, por ejemplo, cosas muy significativas. Hemos hecho referencia a Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy. Bueno, precisamente la Ley de Derechos Civiles de 1964, de alguna forma, fue impulsada por estos hombres. Y algunos detalles que son, digamos, muy conocidos, y algunos personajes aparte de los citados, está, por ejemplo, Rosa Parks, aquella señora que en un momento dado, cuando se le solicitó que se fuera de donde estaba sentada a la parte posterior del autobús, se negó, y eso creó realmente un problema grave. Uno de los muchos problemas que se estaban dando permanentemente en todos los rincones de Estados Unidos, muy especialmente en la zona del sur. Pero es que hay otros detalles que demuestran que ese punto de vista con respecto a las razas no solamente era en Estados Unidos, no. Por ejemplo, sabemos que las leyes de Nuremberg, que aplicaban especialmente a los judíos, que el partido nazi en 1935 estableció en Alemania, estaban inspiradas precisamente en leyes americanas, en leyes de Estados Unidos. Y por ejemplo, algo que hoy día vemos con mucha naturalidad, pues es a los deportistas americanos. ¿Cómo son? ¿Quiénes son los más relevantes entre, digamos, los deportistas americanos? ¿No es acaso cierto que la mayoría de los deportistas americanos son negros? Si hacemos memoria, seguramente en la lista de los más prominentes, la mayoría son ellos, cuando en realidad representan pues una cantidad menos significativa que la blanca en Estados Unidos. En los años 50 no era así. En los años 50 prácticamente no habían deportistas negros. Y ahora sí. ¿Por qué? Bueno, lo dicho, parece ser que ideológicamente, en determinadas épocas, interesa que la gente sea manipulada en una dirección y en otras, en otra totalmente diferente. Luego, aquí, una de las cosas que nos damos cuenta es cómo ideológicamente se utilizan muchos recursos, la historia, lo hemos hablado, la política y también la ciencia, para condicionar, para dirigir, de alguna manera, para manipular la mente de las masas. Es como si hubiera una tendencia muy notable para intentar que los hallazgos científicos encajen con las ideas que interesan especialmente a las personas que controlan el poder. Luego, una cosa está clara, también la ciencia se utiliza, según convenga, para promover ideas que quizá ahora nos pueden parecer realmente repugnantes, como seguramente lo son, pero que en momentos de la historia interesaba, y puesto que interesaba, la ciencia se doblegó, la ciencia se prestó para que las ideas que científicamente de alguna manera convenían fueran transmitidas a la gente y de esa manera condicionar el punto de vista de las mayorías. Lamentablemente, ¿verdad?, con los ejemplos citados, pues si añadiéramos, por ejemplo, palabras como Ku Klux Klan, todos recordaríamos épocas que nos resultan muy lamentables, pero que se han dado, y como podemos comprobar, con el apoyo de científicos, con el apoyo de una ciencia que a veces se aleja mucho de la verdad, que supuestamente es lo que la ciencia busca y pretende. Dicho esto, si coincidimos en que la ciencia también se manipula ideológicamente para fomentar lo que conviene, sobre todo a quienes ostentan el poder, eso hace que nos preguntemos también si eso también puede estar ocurriendo, como ya venimos de alguna forma poniendo de relieve en este canal, con la evolución. La evolución es algo que prácticamente hoy día nadie discute. La evolución es un hecho totalmente aceptado por las mayorías. La evolución se vende como la ciencia más genuina que uno se pueda imaginar. Aunque luego, cuando uno pues trata de profundizar en los argumentos que la sostienen, uno realmente se da cuenta que las cosas no están tan claras como parece ser que se pretenden enseñar a la gente que las tiene. Es por eso que, ya que hemos hablado cómo la historia
cómo la política, cómo la ciencia se manipula según convenga, vamos a poner de manifiesto cómo hay otra área de la manipulación humana que tiene que ver con la evolución, que demuestra que esto también se sigue haciendo en nuestros días. Y por lo tanto será conveniente que lo analicemos con detalle para que cada uno saque sus propias conclusiones.